Bienvenidos al canal Vivo Amando a Dios. El tema de hoy es la falsa obediencia. Como católicos debemos buscar la perfección cristiana, poniendo en práctica las virtudes y los consejos evangélicos, entre ellos la obediencia perfecta, siguiendo al Divino Maestro, ya que Jesús, siendo Dios, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, es decir, la muerte de los esclavos, de los delincuentes. La obediencia compromete al cristiano a vivir sin ninguna reserva para con Dios, aceptando siempre su divina voluntad. Sin embargo, hay que saber muy bien qué debemos obedecer y qué no, ya que con la obediencia expresamos nuestra libertad interior y no debemos obedecer a todo, ya que nos expondríamos al pecado, es decir, queriendo agradar a Dios, lo ofenderíamos. Para poder ejercer la obediencia según Dios, debemos formar nuestra conciencia, ya que es a través de la conciencia que Dios se comunica con nosotros. Pero si no la tenemos bien formada, es fácil que nos dejemos desviar por el enemigo del alma. Es importante resaltar que la formación de la conciencia es una tarea de toda la vida, ya que siempre tenemos algo que aprender, sobre todo en materia religiosa. Al formar la conciencia desarrollamos la virtud y nos preservamos del miedo, el egoísmo y el orgullo, etc. Cabe mencionar que sin la libertad no puede haber virtud, y ejercer la virtud de la obediencia siempre conlleva el hacer buen uso de la propia libertad. La obediencia falsa se daría cuando la persona renuncia a la inteligencia en pro de la obediencia, es decir, obedece pero no hace un juicio correcto respecto a lo que le mandaron, es decir, que convierte sus actos en actos mecánicos o en una obediencia ciega, renunciando de una u otra forma a su responsabilidad, lo cual lo llevaría a pasar de la virtud al pecado, ya que toda persona tiene el deber de hacerse responsable de sus actos. Además, estaría actuando imprudentemente, es decir, dejaría de lado la inspiración divina, ya que una de las virtudes cardinales que nos brinda el Espíritu Santo es la prudencia. Esta virtud dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios para realizarlo. Guía directamente el juicio de la conciencia. Gracias a ella aplicamos los principios morales y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1806. Es decir, que la falsa obediencia se da cuando la persona obedece a un mandato injusto, a algo que va en contra de las leyes divinas, o sea que ha dejado de ser una obediencia inteligente, característica humana del acto libre. La falsa obediencia también se da cuando la persona obra en contra de su conciencia, ya que la conciencia es eco de la voz de Dios en nosotros y también es la norma de nuestros actos. Siguiendo a Santo Tomás de Aquino, podemos distinguir tres clases de obediencia. Primero, la suficiente, para la salvación, de quien obedece en lo que está obligado. Segundo, la perfecta, de quien obedece en todo lo lícito. Tercero, la indiscreta o ilícita, de quien obedece también en lo ilícito. Esta última es la que se denomina también falsa obediencia. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, nos damos cuenta que a diario corremos el peligro de caer en la falsa obediencia, sobre todo cuando nos vemos presionados a obrar por temor a ser despreciados por nuestros seres queridos, despedidos del cargo que ejecutamos y del cual nos servimos para nuestro sustento y el de las personas que tenemos a cargo, cuando no queremos esforzarnos y hacemos lo que todo el mundo hace, cuando no queremos pensar para no tener estrés, etc. Como cristianos tenemos una lucha espiritual diaria y debemos esforzarnos con la ayuda de Dios para poder vencer. Por eso necesitamos ejercer la obediencia perfecta, es decir, obedecer todo lo que manda nuestro Señor, especialmente en los 10 mandamientos. Recordando lo que dice la Sagrada Escritura en San Lucas 18 del 20 al 22. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio,
no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Cabe resaltar una vez más que debemos obedecer a las autoridades civiles y eclesiásticas. Como católicos nos sometemos y obedecemos al Papa principalmente, a los obispos y sacerdotes. Sin embargo, no debemos obedecer a todo lo que ellos mandan. Para saber qué obedecer y qué no, tenemos que discernir si lo que mandan está acorde a las leyes divinas o no, porque ningún ser humano está por encima de Dios, así sea el Papa, y debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Si obedecemos a las autoridades eclesiásticas cuando mandan cosas contrarias al depósito de la fe y a la fe que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, caemos en falsa obediencia, es decir, en pecado. Espero que este tema les sirva para su crecimiento espiritual. Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.